Amén. Os recuerdo que estamos ya a final de año, lo recuerdo de nuevo, y todavía hay oportunidad para darse de alta como suscriptor de las notas diarias, ese plan de lectura que cubre toda la escritura en unos 8 años y que además trae consigo comentarios no devocionales, sino comentarios de lo que se lee cada día. Esta tarde no estaremos, yo tengo un ministerio en Madrid y tampoco los domingos, el siguiente y el otro, el segundo y el tercer domingo. Es bueno que oréis por este trabajo que hace ya muchos años y que evidentemente es parte del trabajo que el Señor encomienda después de dotar a cada quien con aquellas cosas que Él quiere. Tanto el trabajo de predicar o enseñar como el trabajo de la radio. Así que necesito de vuestras oraciones mucho más de lo que pensáis. Estamos tratando en estas 2 sesiones, el mes pasado y este mes, nada más que algo muy sencillito, muy básico, y es muy difícil escoger el material para tratar una doctrina tan importante como es la de la Iglesia en 2 sesioncitas de unos 40 minutos más o menos. Es muy difícil. Si Dios quiere, el próximo mes abordaremos el último de los temas, que es el tema de las últimas cosas, y nos centraremos únicamente en lo que es la esperanza personal, lo que los técnicos llaman escatología personal. Nos ocuparemos nada más que de lo que representa para cada creyente la esperanza que tenemos por la salvación en Cristo. Bien, pues el mes pasado, en la pasada sesión, hablamos nada más que un poquito, porque es que no da tiempo para más, acerca de la definición de la Iglesia y características básicas. Y yo voy a repasar, porque siempre es importante. Repasando siempre se aprende un poquito más. En primer lugar, la definición de la Iglesia es algo que muchísimos han abordado, y llegar a una síntesis de definir qué es la Iglesia es francamente complejo, porque ya se sabe que la definición es un poco encerrar en un contenido muy breve algo que es muy amplio. Pero de todas formas, yo me he atrevido con una definición, naturalmente, que he ayudado por otros que también han hecho las suyas, y os la recuerdo. La Iglesia puede definirse como un pueblo o un conjunto de personas de entre todas las naciones, razas y lenguas de la humanidad que Dios el Padre ha comprado para sí por medio del sacrificio de Dios el Hijo, y en quienes mora Dios el Espíritu Santo para que le sirvan y le den a conocer. En realidad esto tampoco es tan nuevo, porque esto era el objetivo que Dios tenía con el pueblo de Israel en el pasado. Era un pueblo especialmente separado, no por sus peculiares valores, sino porque Dios quiso llamarlo, y la principal función es que sirviesen de testimonio de Dios, anuncio de Dios en el mundo que no le conocía. Vimos algunas cosas que van incluidas en esta definición. El hecho de la universalidad de la Iglesia. Recordámonos que el término católico significa universal. Y efectivamente, pues la Iglesia de Cristo no conoce fronteras de ningún tipo. Todos aquellos que son de Cristo, sean de donde sean, tengan el color que tengan, hablen el idioma que hablen, son igualmente de la Iglesia, que no hay más que uno. Aunque a efectos, digamos, prácticos, pues escucharemos muchos nombres, muchos títulos, muchas denominaciones. Denominar es llamar algo de una manera diferente, pero en realidad solamente hay una Iglesia, no hay varias. Hay una sola, la Iglesia de Jesucristo.
Y esa iglesia son todos aquellos que son verdaderamente salvados por Jesucristo y que esperan su regreso en gloria. También recordábamos, tal como yo intenté recoger en esa definición, que la iglesia pertenece a Dios. ¿Sabéis? No últimamente, sino en toda la historia, pero en los últimos años, en el ámbito occidental, a lo mejor las últimas décadas, en el ámbito occidental, donde hemos alcanzado un nivel de vida pues bastante confortable, a pesar de la crisis incluso, pues han surgido muchos problemas en la iglesia, muchísimos, y sigue habiendo. Y creo que una de las razones es porque nos olvidamos, y esto se refleja mucho en el Nuevo Testamento, que la iglesia es de Dios. A veces es muy fácil caer en la tentación. Pensamos que somos copropietarios de la iglesia. Y hay algunos casos en los que personas concretas han querido ser los dueños, como si fuese una finca particular. La iglesia es de Dios. Y cuando pensamos en esto, debiéramos de estremecernos. Es de Dios, nada menos. Es decir, que si formamos parte de la iglesia, somos propiedad de Dios. Nada menos que eso. A pesar de nuestros fallos, defectos y todo lo que queráis sumar ahí. Y no solo eso, sino que somos de Dios porque después de habernos creado, nos habíamos perdido y nos compró con la vida de su Hijo, de Dios el Hijo, nada menos. O sea que eso todavía realza más la importancia. Y cualquier persona, sea como sea, opine como opine, si es de los de Dios, debemos tener un profundo respeto. Ha costado el precio de la sangre de Cristo, de la vida de Dios el Hijo. Estos son conceptos muy básicos, pero que es importante que no se nos olviden, porque cuando olvidamos esas cosas, pues tratamos a los miembros de la iglesia o a la iglesia en general como si fuese pues cualquier comunidad de tipo social o deportivo, y no es así. La iglesia es propiedad de Dios, y más todavía, según las Escrituras presentan con toda claridad, morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Morada, habitación de Dios. Esto no solo para los demás, sino hacia nosotros mismos. Si Él mora en nosotros por su Espíritu, cuidadito, que tenemos hospedado en nosotros a Dios mismo. Esos son conceptos básicos acerca de la iglesia. El servicio a Dios, la proclamación de Dios, darlo a conocer, y todo eso está siempre guiado, conducido por la palabra de Dios. Hoy vamos a ver muy por encima necesariamente, pero todo fundamentado en la Escritura, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sabéis que el libro de los Hechos es el relato bastante pormenorizado y desde luego seleccionado por el Espíritu Santo de los primeros años de la Iglesia. Pues vamos a ver algo acerca de la organización de la Iglesia y vamos a ver algo acerca del funcionamiento de la Iglesia en sus primeros tiempos, pero que nos darán mucha luz para nosotros también en el día de hoy. Y todo esto, pues, como estáis viendo, de una forma muy resumida, pero muy sujeta al texto de la Escritura, que nos ayuda a que se nos quede más con nosotros. Así que vamos primero por la organización. Hay un texto, un solo versículo, que yo quiero leer para plantear el hecho de que ya desde los primeros tiempos aparece en la Iglesia organización. Cuando hay muchas personas que forman un determinado grupo con una finalidad común, es necesario organizarse, porque si no es un caos. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipos, después volvemos al libro de los Hechos, donde estaremos pues, casi todo el tiempo. En el versículo primero de la carta a los Filipenses, Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, es decir, a la iglesia que está en Filipos, con los obispos y diáconos.
¿quiénes son los obispos y diáconos? ¿Qué es eso? Bueno, en todo caso, debemos decir que esto revela un grado de organización en la Iglesia en los tiempos en que Pablo escribe a la Iglesia de Filipos, que son tiempos que abarcan la época en que nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que ahora vamos de nuevo al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer uno de esos textos muy impactantes del libro de los Hechos 2, 37 al 47. Seguramente nos va a costar muchísimo, pero cuando leemos ciertos textos es una ayuda enorme y además ilustra muchísimo lo que allí ocurre, que hagamos un esfuerzo en trasladarnos al lugar. Sabéis que en Hechos 2 lo primero que ocurre es que hay un acontecimiento extraordinario, hay un ruido y algo que se ve que llama la atención a la gente en general. Y esto ocurre donde estaban reunidas 120 personas que eran en ese momento el núcleo inicial de lo que fue la Iglesia. Eran los apóstoles y otros discípulos que estaban con ellos. Bueno, pues ese acontecimiento fue digamos que la manifestación del Espíritu Santo de una forma especial. Primero con un ruido, con un viento y con unas llamas que aparecieron sobre cada uno. Bueno, pues, o por lo menos esa apariencia. Pero además se produjo un fenómeno muy especial, y es que empezaron a hablar en otros idiomas que no conocían, pero que había gentes allí presentes que los hablaban. No es que eran lenguas raras que nadie entendía, no, eran lenguas que las personas que estaban allí presentes, que habían venido a Jerusalén por la fiesta y que hablaban otras lenguas porque eran de otros países, escuchaban hablar en su propia lengua, a pesar de que los que estaban hablando no habían estudiado esa lengua. Era una obra especial del Espíritu Santo. El apóstol Pedro se levanta, es el que toma la palabra y explica todo esto basado en el Antiguo Testamento, en los cumplimientos de las promesas de Dios. Y cuando él termina su discurso, que es en el versículo 36 de Hechos 2, termina con una afirmación que es una afirmación muy provocadora. Jesús, que había muerto unas cuantas semanas antes, crucificado en Jerusalén, y que después había resucitado, dice Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, al cual vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, sabed todos que este Jesús, al que vosotros contribuisteis a crucificar, diciendo crucifícale, crucifícale, Dios le presenta delante de vosotros como el Mesías que esperabais, como el gran enviado de Dios, como Dios entre nosotros. Los que estaban allí conocían toda esta terminología, como el Emmanuel. Así que, versículo 37, situémonos en la escena, porque allí hubo nada menos que 3.000 conversiones. Sí, a lo mejor no todas en el mismo momento, porque esto se prolongaría más tiempo, pero en todo caso, este versículo 37 es imponente. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, sintieron su coparticipación en la culpa de haber crucificado al Mesías. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el primer llamamiento de la historia. Arrepentíos y creyendo en Jesucristo y bautizaos cada uno en su nombre. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, ampliaba su discurso y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Aquellos 120 se les agregaron de momento 3.000. Y perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Iba añadiendo cada día personas que eran salvadas. Bueno, estos son los comienzos de algo nuevo, los comienzos de la iglesia, el pueblo de Dios que se inicia después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y como veis, en ese inicio, que se nos relata así de una forma tan densa, volveremos a él porque hay muchas cosas aquí, pues en ese inicio había como una espontaneidad. Y hay algo que destaca mucho desde el inicio de la Iglesia y volveremos sobre ello también. Había comunión, había una vida familiar. De repente todas aquellas personas, muchas de ellas ni se conocerían, sintieron que eran familia. Eso que Pablo, escribiendo a los Efesios, llama familia de Dios. Sintieron algo especial. Y creo que todos hemos tenido alguna vez o muchas veces experiencias de este tipo. Sentirnos como familia de alguien a quien no conocíamos en absoluto. Sencillamente al descubrir que pertenecíamos al mismo Señor. Sencillamente por eso, que formábamos parte de su pueblo. Pero con todo y con eso, al muy poco tiempo, recordad que después hay otro gran sermón y hay otros miles de conversiones y aquello era una multitud muy grande y bueno, pues aquella espontaneidad, pues al final hubo roces y hubo problemas y vamos al capítulo 6. En el capítulo 6 se produce algo muy importante y se declara algo que tiene mucha importancia en la vida de la Iglesia en toda la historia. División de funciones. Hay algo que la Escritura deja siempre claro y nunca se nos debe olvidar. Nadie es más que nadie en el ámbito de la Iglesia. Es decir, los que si somos de Dios, no hay nadie más que nadie. No hay nadie con más categoría. No hay nadie más importante en absoluto. Y esto ya el mismo Señor lo enseña con mucha claridad a sus discípulos. Pero sí hay algo que ya desde estos comienzos se descubre. No hay nadie más que nadie, pero hay funciones. Y las funciones no son todas las mismas. Bastante más adelante el apóstol Pablo escribe, y es el que más usa esta ilustración, y compara la Iglesia con un cuerpo. Y un cuerpo, como sabemos todos, porque lo llevamos puesto, pues tiene miembros diversos, muchos. Y cada miembro hace una cosa distinta. No hacen todos lo mismo, sino menudo cuerpo que tendríamos. Y cuando un miembro se avería, pues hay incomodidad en el resto del cuerpo. Pero cada miembro no es que sea más importante, porque si nos quedamos sin corazón, morimos. Si nos quedamos sin hígado, morimos. Si nos quedamos sin pulmones, morimos. Y así una lista larga. Hay otros que quizá no producen la muerte, pero alteran muchísimo la vida del cuerpo. Todo el cuerpo depende de todos los miembros y unos dependen de los otros. Pues esta es una ilustración que Pablo emplea también para recordar que no es que sea nadie más importante, sino que Dios ha distribuido funciones en el ámbito de la Iglesia. Así que aquí encontramos la primera, toma de conciencia de las distintas funciones. Hechos 6, 1 al 7. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Recordáis que en lo que hemos leído antes, en el capítulo 2, había una vida de familia de tal manera que nadie tenía necesidad, porque lo que tenían era de todos.
Pero claro, imaginaros lo de todos entre 20 o 30 o 50 o 60. Puede funcionar, pero entre un puñado de miles, como ya era, la cosa es muy compleja. Así que lo que surge aquí es que empezó a haber una cierta diferencia, algunas reticencias o actitudes indebidas entre los que eran de procedencia griega o gentil y los que eran de procedencia hebrea que vivían allí. Los otros podían ser igual judíos, pero que vivían fuera. En todo caso, hubo ya distinciones, pero distinciones en el sentido de una atención menos buena. Entonces los 12, versículo 2, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo, fijaros por dónde arrancan, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Atención a esto, Sabéis que el día 31 del mes pasado se celebró el Día de la Reforma, recordando esa fecha especial hace ya casi 500 años, creo que son 494, que aquel monje agustino, Martín Lutero, clavó en la puerta del castillo de Wittenberg, clavó allí las llamadas 95 tesis, es decir, 95 protestas contra los abusos de la Iglesia romana en aquellos días. El mensaje inicial, que en realidad fue el que hizo arrancar la Reforma, fue el mismo que los apóstoles demandan aquí. Dicen: no es justo que dejemos la palabra de Dios. Ese fue el arranque de la Reforma, la sola Escritura. Habían ido amontonándose tantas cosas que aquel hombre, uno más, porque la Reforma había empezado antes en realidad y continuó después, pero él fue el gran anunciador de la misma y el gran motor de muchas cosas, entre otras, por ejemplo, la Biblia traducida al alemán fue en realidad el gran fondo de la calidad de la lengua alemana. No sé si lo sabéis. Bueno, pues resulta que la sola Escritura era el arranque. No, a la Escritura, a la Biblia, a la palabra de Dios, ahí es donde están las instrucciones, ahí es donde está cómo debemos de funcionar, de ser y cómo somos salvos, que ese fue el arranque de la Reforma. Sabéis que era la protesta contra las indulgencias que se vendían para tener perdón pagando con dinero, claro, para recaudar dinero para acabar las obras de la Basílica de San Pedro. Bueno, en todo caso, lo que quedó claro ahí es la sola Escritura como arranque inicial, como algo irrenunciable. Bueno, pues los apóstoles dicen lo mismo. Se conoce que no daban abasto a atender problemillas y problemazas que surgían todos los días y dicen: bueno, estamos dejando lo más importante, que es enseñar, predicar la Escritura, para atender a cosas que son importantes, pero nosotros no podemos hacer todo. Ahí surge esa división de funciones. Versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, es decir, atender equilibradamente a los unos y a los otros para que no hubiese problemas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nos quedamos ahí, porque en realidad es lo esencial del asunto. La atención a la palabra, a la Escritura, que en ese momento era el Antiguo Testamento, porque eso es prioritario. Si dejamos eso de lado para hacer labor social, poco a poco acabaremos siendo una mera organización social, nada más. Bueno, así que ese es un punto muy importante en el arranque de la Iglesia, la división de funciones, el reconocer que unos debían hacer unas cosas y otros otras para que la Iglesia funcionase. Aquellos que habían sido particular y especialmente llamados y dotados por el Señor debían ocuparse de alimentar espiritualmente a la Iglesia. Y otros debían ocuparse del alimento físico, del alimento material, y esa función dividida permitía que la Iglesia funcionase mucho mejor. Y de hecho, así sucedió. El versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor
y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, ahora vamos a ver algo más así deprisa y muy sintetizado acerca de lo mismo, pero un poco más elaborado, más adelante. Capítulo 14, Hechos 14, versículo 21. Hechos, capítulo 14 y versículo 21. Hechos 14, 21. Y leemos aquí. Es el primer viaje misionero de Pablo y dice en el versículo 21: después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estos son los primeros tiempos de la Iglesia y ya les dicen: ojito, que ser creyente no es que ya has creído en Cristo y ¡hala, qué bien lo vas a pasar!, sino que en realidad vas a tener problemas y dificultades y tribulaciones y pruebas. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y, habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Hay por lo menos dos cosas aquí interesantes. Una es una conducción colegiada, no uno en cada iglesia, sino varios, y la historia ha demostrado ya muchas veces lo bueno que es esto, cómo ayuda a equilibrar muchas veces temperamentos y en todo caso a mejorar la atención de la Iglesia cuando la dirección de la Iglesia, más bien la conducción, la guía de la Iglesia es colegiada. Aquí aparecen por primera vez los ancianos en la Iglesia. En el capítulo 15, versículo 1 al 4, Hechos 15, 1 al 4, aparece el primer gran problema que duró muchísimo tiempo y que en realidad, en cierta manera, todavía dura hoy, pero que en aquel momento creó dificultades importantes y hubo que reflexionar, hablar y llegar a un acuerdo. Versículo 1 del capítulo 15. Entonces, algunos que venían de Judea, se refiere a Antioquía, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, esto es un eufemismo para decir que hubo discusión gorda, claro, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la Iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la Iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Bueno, ante un problema como estos, que es que había algunos que entendían, ¿sabéis? El cristianismo surgió dentro del judaísmo, así que había algunos o bastantes que querían que los cristianos, vale, Jesús es el Mesías, vale, de acuerdo, pero los que creen en Jesús tienen que seguir las normas de los judíos, tienen que seguir todas aquellas leyes que ellos tenían establecidas. Y algunas eran muy importantes, como la circuncisión, por ejemplo. Bueno, como esto crea un problema importante, porque Pablo dice que somos salvos, Pablo no, el Evangelio, somos salvos por gracia y no por las obras o por formalidades, sino que salvos por la gracia, pues por lo tanto esto mantenía ya un enfrentamiento muy, muy delicado. Y cuando ellos suben a Jerusalén, en lo que quiero yo detenerme nada más, es en el hecho de que allí hay
los apóstoles todavía, que cuando ellos desaparecieron ya no hay más, pero hay los ancianos, es decir, los que conducían, los que guiaban a la iglesia en Jerusalén, que de momento era la gran referencia para tratar asuntos de fe, asuntos de doctrina, porque de allí había surgido, se había iniciado. Así que esta referencia que volvemos a encontrar, y vamos a buscarla, en el capítulo 20, Hechos capítulo 20, y aquí hay un texto que a mí siempre me desafía mucho. Hechos capítulo 20 y versículo 17. Dice aquí: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, Pablo. Ahora vamos al versículo 28, 29 y 30. Y aquí se nos ilustra de una manera muy amplia, aunque sea con pocas palabras, la función de los guías de la iglesia. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Como veis aquí en este versículo 28, ahora a partir del versículo 17, nos encontramos con tres cosas que a lo largo de la historia las hemos seguido, pero a lo mejor algunas se han deformado. En el versículo 17, Pablo llama a los guías de la iglesia de Éfeso ancianos. Manda llamar a los ancianos, a los guías de la iglesia. La institución de los ancianos seguramente originalmente está tomada de la sinagoga. Pero después, en el versículo 28, Pablo dice: el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por sobreveedores, por los que ven por encima, por los que, digamos, le es dada una visión un poco más amplia para anticiparse a los acontecimientos. Pero más adelante dice: para apacentar la iglesia del Señor. Y aquí aparece algo de lo que hemos dado de la definición de la iglesia. La iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es decir, lo que Pablo, entre otras cosas, pero lo esencial, le está diciendo a estos hombres es: vosotros sois los guías de la iglesia, sois los que tenéis que cuidar a este rebaño, y aquí aparece el término pastorear. El término pastor aparece muy poquito, solo aparece en Efesios capítulo 4. Aparece y en Primera de Pedro capítulo 5, si no recuerdo mal. Vosotros habéis sido llamados por el Espíritu Santo para hacer una tarea fundamental: guiar y cuidar el rebaño de Dios, el rebaño que costó la vida, la sangre del Señor Jesucristo. Tarea importantísima. Pero de nuevo nos encontramos con lo que decíamos antes, una dirección, una conducción colegiada. Son varios que conducen una sola iglesia. Aunque algunos han dicho, y habréis escuchado, y hasta es posible, que en una ciudad había una iglesia, pero esa iglesia, por motivos de espacio, no había templos, no había capillas, había iglesia, pero no capillas. Así que se reunían por las casas, y si había muchos, pues las casas no podían contener a todos. Y como hay varias referencias a la iglesia que está en su casa, por ejemplo, la referencia que se hace a Filemón, la referencia que se hace a Aquila, pues seguramente que había pequeñas congregaciones en las que había una persona al frente, y la iglesia era la iglesia del lugar y tenía una conducción colegiada, seguramente que sí. En nuestros días las cosas son un poco diferentes, pero tampoco tanto como parece a primera vista. Después hay otra función que aparece muy poco aclarada: la función de ayudadores, de servidores. Eso es un diácono. Hemos visto en Hechos capítulo 6 que llegó un momento en que tanta gente y tantos problemas hacía falta hacer una división de funciones.
los que predicaban y enseñaban y tenían, digamos, la dirección de aquella enormidad de gente, no podían ocuparse de todo. Así que allí se nombró un grupo de ayudadores, entre los que había algunos que eran bastante más que ayudadores, como es el caso de Esteban, que les descargasen de esas funciones. Pero después, más adelante, en Romanos capítulo 16, se habla de Febe, diaconisa en la iglesia de Cencreas. Y hay algunos que discuten si era la esposa de un diácono, pero bueno, yo creo que está bastante claro, pero en todo caso, pues siempre hay quien discute todo, ¿no? Y en Filipenses capítulo 1, versículo 1, como hemos visto antes, pues allí se habla de los ancianos, los obispos, ancianos, es la misma cosa, la misma función, y diáconos. Y en la primera de las epístolas a Timoteo, el apóstol Pablo sí que menciona, pero no las funciones, sino las características y el hecho de que esas personas pues eran necesarias en la iglesia. Es decir, que las funciones de los ayudadores, quiero yo interpretar, pueden ser tan amplias que definirlas es un poco complejo. Así que hay algunas cosas que sí que aparecen en Hechos capítulo 6, que fuesen personas llenas del Espíritu Santo. O sea, que manifestasen la presencia de Dios en sus vidas. Y aquí Pablo, cuando escribe en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13, pues aquí él habla de características de los diáconos, pero tampoco habla detalladamente de las funciones. Habla un poco más cuando son las de los ancianos. Bueno, y con eso, digamos, dejamos el tema organización, porque si no nos van a dar las 300. Y volvemos al tema del funcionamiento. Y para eso nos vamos otra vez al libro de los Hechos y de una forma más resumida, porque si no los niños nos van a atropellar, pues vamos a volver sobre el funcionamiento de la Iglesia. Capítulo 2 de Hechos, versículo 42, tantísimas veces mencionado. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así que lo que aparece en la cabecera del funcionamiento es la enseñanza de la palabra. La sola Escritura como fundamento básico del funcionamiento de la Iglesia. Si falta esto, ya no hay referencia. Esto es fundamental. En segundo lugar, aparece otra cosa muy importante, que ya se manifiesta desde el primer momento, pero que es muy importante. Capítulo 2 y versículo 42, en la comunión unos con otros. No tenemos tiempo para hacer una incursión en el tema de la comunión, pero esa es otra característica del funcionamiento normal, no solo de la primera iglesia, porque después si recorremos las cartas apostólicas o la enseñanza del mismo Señor, acordaos que el Señor Jesucristo al final dice, os doy un nuevo mandamiento. Y ya sabéis cuál era el mandamiento, ¿no? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el amor esencialmente es atribuir al objeto del amor las ventajas. O sea, el otro primero, la otra primero. Ese es el amor, básicamente. Así que amaros unos a otros como yo os he amado, es eso y todavía más. Por lo tanto, la comunión no solo es algo que surge espontáneo al descubrir, anda, este también es de mi familia. Y seguro, como dije antes, que habréis vivido circunstancias de estas. Es más que eso, es que también es un mandamiento. Así que en los primeros tiempos de la Iglesia la comunión era espontánea, pero de todas formas, acordaros de Hechos 6, surgieron cositas, aparecen más citas en este mismo capítulo. Otra de las cosas que aparece en el origen mismo, en el inicio de la Iglesia, es lo que aquí se llama, en el versículo 42 y el 46, el partimiento del pan. Y el partimiento del pan es una forma, digamos, técnica de llamar a la celebración de la mesa del Señor. Y tampoco podemos ahí pararnos por causa del tiempo. Es decir, es algo que hacían continuamente, que era recordar
la obra del Señor Jesucristo. Y ya sabéis que la celebración de la mesa del Señor tiene en sí algunas cosas muy importantes. Recuerda la comunión, recuerda, como Pablo dice allí en 1 Corintios 10, que somos uno en Él. Ese es algo de lo que testificamos y refrendamos participando. Que somos uno en Él, que somos una familia, que somos un cuerpo, que somos una unidad. Otra de las cosas que se recuerdan en la mesa del Señor es que somos eso porque el Señor dio su vida por nosotros. Si no, no éramos nada. Y otra de las cosas que se recuerdan en la mesa del Señor es que la muerte del Señor, como dice Pablo en 1 Corintios 11, anunciáis solo hasta que Él venga. Y cuando eso llegue, ya no hay que anunciarla, ya ha venido. Ya la familia, por fin toda la familia, porque aquellos que estaban en Jerusalén también eran familia nuestra. Y los que puedan venir después de nosotros, si el Señor no viene antes, también son familia nuestra. Así que, por lo tanto, en la mesa del Señor anunciamos nuestra unidad. Recordamos que lo somos porque el Señor murió por nosotros, pero también estamos anticipándonos a lo que esperamos, porque si no, ¿qué hacemos aquí reunidos en una mañana de sol que es así como otoñal, pero como si fuera primaveral, que podíamos andar por ahí? Estamos aquí volviendo a la palabra para recordar estas cosas que nos permiten estar más fuertes ante las acometidas de un mundo mucho más materialista todavía que en aquellos días. La oración 2:42 también, algo que era continuado en el partimiento del pan, y termina el versículo y en las oraciones. Y hay más referencias a esto también, pero nos quedamos ahí. ¿Y qué es orar? Pues orar es, entre otras cosas, comunicarse con Dios. Casi todos, yo creo que todos en algún momento tenemos necesidad de contar cosas, porque a todos nos pasan cosas, y hay cosas que no se las podemos contar a nadie. Todos tenemos cosas, sentimientos o situaciones que no podemos compartirlas con nadie, aunque haya quien piense lo contrario. Sí, podemos compartirlas, lo que sea, porque Él nos conoce por dentro al detalle. Con Dios sí podemos. Y esto es comunión con Él, pero también podemos, ante situaciones que nosotros no podemos de ninguna manera hacer nada, podemos acudir a Él, demandando su ayuda. Y Él administra esa ayuda como Él quiere, pero a Él le agrada que dependamos de Él. Así que las oraciones eran constantes, la palabra de Dios, de Él a nosotros, y la oración de nosotros a Él. Esos son los dos vínculos fundamentales de nuestra relación con Dios. Otra de las cosas que aparece en el inicio de la Iglesia, 2:46, capítulo 2, versículo 46, dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Eso de perseverar en el templo es que se reunían en uno de los patios del templo y hablaban, proclamaban, discutían, comentaban lo que ellos creían. Y otra cosa más que a lo mejor se nos distrae. En el mismo versículo 47, en el inicio, alabando a Dios. La alabanza puede ser, pero normalmente es adoración, es decir, el reconocimiento de lo que Dios es y ha hecho por nosotros, pero también es proclamación, también es anunciar a otros lo que Dios es para nosotros. Así que esto forma parte también de la vida normal de testimonio del pueblo de Dios. Hay otra cosa más que no podemos ir mucho más allá, pero yo voy a ver si encuentro un texto en Hechos capítulo 18 junto con el capítulo 2 y versículo 41 para ilustrar esto. Bien. 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra, el mensaje de Pedro, fueron bautizados, y en el capítulo 18, versículo 8, dice, al final del versículo,
capítulo 18 de Hechos, versículo 8 al final. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. La Escritura del Nuevo Testamento nos enseña que el bautismo es para creyentes, es decir, para los que han escuchado la palabra, han creído y son bautizados. Pero esto forma parte desde el inicio, es un testimonio ordenado por el Señor Jesucristo. Por eso se dice a veces, y está bien dicho, que las dos ordenanzas de la Iglesia son la mesa del Señor y el bautismo. Esto forma parte del funcionamiento de la Iglesia desde el inicio. Y por último, la última cosa que mencionamos del funcionamiento normal de la Iglesia, capítulo 4, versículo 33, y ahí nos quedamos. Y la multitud de los que habían creído era, 32, era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En el funcionamiento normal de la Iglesia hay algo que está sobre nosotros, algo que a veces descubrimos en nuestro funcionamiento habitual y no nos damos cuenta. Es el poder del Espíritu Santo actuando sobre los corazones, sobre las personas, sobre las almas, sobre los que escuchan, sobre los que nos conocen. A veces no somos conscientes de esto. Cuando nos sometemos a la Escritura y vivimos como Dios quiere, o cuando anunciamos su palabra, hay una obra del Espíritu Santo que nosotros a veces queremos suplementarla, complementarla, mejorarla, pero es que no hace falta. El poder del Espíritu utiliza la palabra de Dios para hacer su obra. Estas eran las características del funcionamiento de la Iglesia en sus primeros tiempos y ahora igual. Enseñanza de la palabra, comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones, el testimonio, el bautismo y el poder de Dios obrando. Oremos. Señor y Padre nuestro, igual tenemos que pedirte perdón por ir tan deprisa en cosas tan importantes. Señor, te damos gracias porque tu palabra ilumina nuestro camino. Tu palabra da claridad en aquello que necesitamos conocer. Señor, te damos gracias por lo que somos en ti. Te damos gracias por la salvación en Cristo, por la esperanza que tenemos por Él. Te damos gracias por haber sido hechos miembros de tu familia. Señor, cuántas cosas, si pusiéramos un tiempo y un gran papel para ir escribiendo cosas por las que tenemos que agradecerte, no terminaríamos nunca. Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por los que estamos aquí. Gracias por los que no pueden estar, pero tú cuidas a cada uno según su necesidad. Llévanos con bien a todos y guárdanos en ti, en mirar a tu palabra y mantener la comunión contigo, en la oración y unos con otros como familia que somos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.